Bueno, vamos a conocer un poco de la vida de Dalí. Pues aquí está Salvador Dalí, ¿no? Con su bigote. Pues esta es la persistencia de la memoria, que es quizá la obra de arte más reconocida por todos en el mundo, ¿no? De por sí, Dalí llegó un momento en el que él decía, pues puede que no conozcan muchas veces quién es su presidente, pero de Dalí todos saben. Entonces, la obra más famosa del más famoso, imagínense, ¿no? Es una obra muy, muy popular. Esta la pintó la persistencia de la memoria o relojes blandos en 1931. Voy a comenzar en este momento en donde Dalí pues pintó esta obra, Los relojes blandos, y se presenta un año después en la galería de Julien Levy Gallery. Cuando vimos a Joseph Cornell, que era un surrealista, vimos un poco de esta galería, imagínense, en 1929, cuando fue el pleno crack de la bolsa, la gente estaba en crisis. Julien Levy, que había estudiado en Harvard y bueno, tenía una gran herencia, se había muerto su mamá, con esta herencia, él decide poner una galería de arte y él es el primero en Nueva York que empieza a exponer obra de los surrealistas. Este Cornell está en su galería, es de los primeros que llegan, los primeros artistas, Max Ernst, y bueno, va a exponer esta obra de Dalí que bueno, causa muchísima curiosidad, ¿no? Todo mundo va a hablar de los relojes blandos en 1932, cuando Julian Levy la presenta. La va a comprar una publicista muy rica y después la va a donar al MoMA. Entonces al MoMA va a llegar esta obra de los relojes blandos en 1934. Pero ojo, el MoMA abrieron en 1929. No es lo que hoy nos representa este museo, ¿no? El MoMA de Nueva York. Esta obra pues la acaban de donar y ya empezaba a hacer ruido, la gente ya había hablado de la persistencia de la memoria y entonces hacen dos exposiciones más de Dalí y para la tercera exposición, Dalí dice, me tengo que ir yo a Nueva York, él estaba en España y dice, me tengo que ir a Nueva York, pues para darle todo este empuje a la publicidad y que mi obra sea más conocida todavía. Y entonces es así como él con Gala zarpan al bordo del Champlain, así se llama el barco, en un camarote de tercera clase, pues ahí van, ¿no? Hacia América. Imagínense que era un viaje que duró 2 semanas. No salían, dicen que él amarró la obra que llevaba, la amarró y se la amarró con él y ahí se quedaron los dos en su camarote y nada más salían a comer muy puntual, muy serios y se regresaban. Y que el otro estaba todo pálido, muerto de miedo, le daba miedo ahogarse en el mar. Por fin cuando llegan a Nueva York, iban con una rica mecenas que se llama Cares Crosby, que esta rica mecenas que tenía Dalí era la que había hecho el brasier, o sea, ella inventó el brasier, imagínense. Y estamos hablando de los años 30 y entonces, bueno, era una socialité que, bueno, ella ya tenía experiencia en viajes, había ido como 30 veces a Nueva York, ya se la sabía muy bien. Y ya me imagino perfecto a Gala y a Dalí ahí en el barco haciendo este viaje en alta mar. Y bueno, pues la otra ya conocía perfectamente a toda la sociedad neoyorquina. Cuando llegan a Nueva York, le llama la prensa y le dice a Dalí que bueno, pues es importantísimo que convenza, que conquiste a la prensa, porque la prensa pues va a hacer todo, ¿no? Va a representar todo para su exposición. Mientras tanto, Julian Levy, antes de que llegara Dalí, ya había hecho promoción de la exposición y así como si fueran una titular de un periódico, había distribuido panfletos donde decía, Nueva York te saluda, Dalí. Para este entonces Dalí ya estaba siendo reconocido en Europa, pero bueno, todavía en Estados Unidos pues era ajeno, ¿no? Bueno, no tenía la fama para nada que luego llegó a tener. Cuando llegan todos los de la prensa, le pregunta a alguien, oiga, señor Dalí, ¿cuál es la obra que más le gusta? Y él dice, la de Gala, la de mi mujer, que tiene unas costillas de cordero en el hombro. Y estas cosas, o sea, rarísimas, como que unas costillas de cordero en el hombro, es lo que hace que llama la atención pues, de toda la prensa y todo el mundo ya empieza a hablar del quién es este Dalí, qué es el surrealismo, ¿no? Él tiene una personalidad como mucho de show y dicen que ahí es donde empezó el showman que después ya lo va a llevar muy bien, lo va a trabajar muy bien Dalí, pero
Esta fue como la obra que llamó la atención de la prensa y de ahí él se aprovechó entonces para ya desplegar todo su show y empezar a decir que si el surrealismo y los sueños y de repente dicen que hablaba con palabras en francés, en catalán, usaba como términos y les voy a pasar un videito para que vean como su forma de hablar. Este tipo de personaje llamó mucho la atención, gustó mucho y para nada pasaba desapercibido. Vean, este es el retrato de Gala con 2 costillas de cordero en equilibrio. Más adelante, cuando le pregunten que por qué esta obra, de qué se trata, cuentan que hay una anécdota cuando conoció a Gala, que él le dijo, dime lo que tú quieras, pídeme lo que quieras. Y Gala le dijo, quiero que me mates. Y él tenía todas estas cosas como eróticas y sádicas. Entonces él tenía estas como ilusiones de comerse a la pareja y así, pero como que en fantasía, ¿no? Y él decía, bueno, como no me la puedo comer, entonces por eso puse unas costillas aquí de cordero en su hombro para, pues no me la puedo comer a ella, pero entonces lo dibujé de esta manera. Bueno, pues con esta exposición de Nueva York, que aparte le va súper bien porque él es muy bueno para hacer el show con la prensa, todo el mundo va a hablar de él, se pone de moda la palabra surrealismo, y entonces cuentan que en ese entonces ya la gente era así como muy, para hacerse muy cool, ¿no? Era así como, ¿qué color te parece más surrealista, este o este? O sea, ya para todo era, usar la palabra surrealismo ya era así como estar en el top de lo que sucedía, de la moda, ¿no? Ir a la exposición de Dalí, se empezó a volver moda. Y entonces fue todo un conjunto entre él y su personalidad, la prensa, lo que decía, que la gente no le entendía nada. Y también luego él decía, pues caí como anillo al dedo a toda esta ansia de los norteamericanos de consumir toda esta cosa que yo les podía ofrecer, ¿no? Entonces ahora sí que todo se juntó y es aquí como va a cambiar su vida. Estados Unidos para Dalí va a significar un parteaguas de su vida, de lo que él estaba haciendo, de todo lo que él hacía, de su arte, de todo. Imagínense, cuando de repente le preguntan sobre su método paranoico crítico, que luego se los va a platicar, pero le preguntan de qué se trata y él dice, pues no sé en qué consiste, pero es evidente que es de una eficacia tan grande que con él se puede ganar mucho dinero porque estoy volviéndome ligeramente multimillonario. Los compañeros surrealistas, de su grupo surrealista, pues empezaban a ver con malos ojos todo lo que empezó a hacer, después van a terminar corriendo lo del grupo. Y es más, el fundador del surrealismo, que es Breton, le puso Ávida Dollars. Pero este apodo de Ávida Dollars fue desde el momento en que él empezó a ir a Estados Unidos y decía, bueno, pues habla de su hambre de poder, de fama, de dinero, y que Gala era buenísima para el dinero, buenísima para el lujo, y pues entonces sí hicieron verdaderamente una fortuna. ¿Quién era este Dalí y de dónde venía? Dalí era de Figueras, que es un pueblo catalán. Vean, está a 1 hora de Barcelona en coche, 1 hora y media. Lo que pasa es que aquí lo marca por todo este trayecto que puse, que es Cadaqués, es como el lugar de vacacionar, ¿no? Donde iban de vacaciones y tenían una casa en la playa la familia. En Púbol va a ser también un lugar importante porque es donde después Gala va a tener ahí su castillo de retiro. Era de clase media alta porque su papá era un notario reconocido en Figueras, tenía amigos políticos. Él realmente nació en una familia ya bastante acomodada, ¿no? Aquí están la mamá y el papá. Ahora también dicen que el papá era pues un notario serio, respetado, de la familia, muy moral, con costumbres así muy arraigadas y todo. Entonces después, para todos los shows que terminó haciendo el hijo, pues imagínense, ¿no? Tienen un hijo que nace 2 años antes que Dalí, en 1902, y cuando va a cumplir 2 años, se muere este bebé que se llamaba Salvador Dalí. Entonces, imagínense que la mamá pues se deprime y entonces el papá la lleva a un lugar que había una laguna y después de 9 meses de la muerte de este niño, se vuelve a embarazar del segundo Salvador Dalí. Dalí siempre va a tener ahí una cosa de que no es el primero ni el único y que además estaba mejor su hermano muerto porque era esta idea como de que este niño pues nunca hacía cosas malas, más bien él, ¿no? O sea, él nunca llegó a tener su lugar, o sea, había otro antes que él y él quería, después va a decir, tuve que matar yo a mi hermano para yo poder nacer.
¿no? Mentalmente. Y aquí esto lo va a representar en 1938, pero vean los paisajes que hacen, ¿no? Son como paisajes de sueños, son paisajes que son desérticos y se ven pues unas montañas que pues, al parecer tiene que ver con este lugar a donde fue su mamá y pasó toda esta depresión. En 1963 va a ser este retrato de mi hermano muerto, pero si se fijan, este es un niño ya más grande, no es como de 2 años. Y lo que tiene Dalí es que él va a escribir sus memorias y luego va a escribir otro que se llama La vida secreta de Dalí, pero él construye su historia. Entonces, los historiadores de Dalí, los biógrafos de Dalí, han ido a buscar los documentos y todo, y se han encontrado que hay muchas cosas que Dalí pues inventaba para justificar algo o para enaltecer alguna situación, ¿no? Y que le sirviera para su show. O sea, al final del día era todo parte del show, no es que te iba a decir su vida de verdad, ¿no? Ven la diferencia, ¿no? Aquí como con puntitos separados de esta. Este es del 38, esto es más algo como de sueño, como esta idea, el surrealismo tenía esta idea del inconsciente, en este momento estaba de moda Freud, y entonces estos surrealistas tenían la idea de poder pintar algo separado de la realidad por completo, y en este estado, como antes de que te despiertes, ven que luego metes como cosas de la realidad de lo que está pasando y son imágenes así loquísimas, pues esa era la idea de los surrealistas, dejar salir el inconsciente. ¿Y por qué tenían esta necesidad? Acuérdense que después de la Primera Guerra Mundial hubo un grupo que se llamó Dada y los dadaístas lo que querían era, y decían, a ver, tanta cultura, tanta ópera, la música clásica, la filosofía, ¿no? El arte, ¿no? La gente civilizada y culta y terminan haciendo esta masacre como lo que es la Primera Guerra Mundial. Más bien hay que resetear todo lo que tenemos y empezar de nuevo. Y entonces los dadaístas eran estos que hacían cadáveres exquisitos, que se ponían a escribir, por ejemplo, yo escribo una palabra, se lo paso al siguiente, escribo otra palabra, se lo paso al siguiente, y así salían cosas que no tenían principio, fin, no había una autoría. Y bueno, más bien la idea del surrealismo era, nos damos cuenta que el inconsciente es determinante para nuestra vida. Al final del día nosotros actuamos y hay cosas que tenemos en el inconsciente que nos hacen hacer cosas y entonces más nos vale conocer este inconsciente que nosotros tenemos y entonces por eso empiezan a trabajar con este inconsciente y darle un lugar. En el inconsciente viene mucho de sueños eróticos. El inconsciente va a estar muy ligado con sexualidad reprimida. ¿Y qué es lo que tenía Dalí? Y entonces él empieza a desarrollar esta fobia por el cuerpo femenino, por un lado, y por otro lado, bueno, según él, se lo achaca mucho a que el papá dejaba un libro de enfermedades venéreas así encima, abierto encima de la sala, en un piano que tenían y eso, y que él de niño cuando pasaba y veía eso, desde ahí le empezó a dar mucho asco, y que eso le generó una fobia al cuerpo femenino. Pero por otro lado, tenía un pavor y una fobia a que le gustara el mismo sexo, ¿no? Bueno, y Dalí en general, todo tiene que ser una y otra vez con todas estas pulsiones eróticas reprimidas, está totalmente reprimido. Todo en su pintura van a ser falos y él decía que nada más había placer en el autoplacer, o sea, solamente podía estar cuando tenía como autoplacer, ¿no? Este va a ser todo el conflicto de Dalí todo el tiempo. Bueno, y les decía que se fijaran con este tipo de obra de los puntitos, ahorita lo vamos a ver, pero para que lo tengan presente. Después del hermano muerto, venía Dalí y luego tuvieron otra hermana, una niña que se llamó Ana María. Para ella, su vida con su hermano estaba increíble hasta que su hermano entró al grupo de los surrealistas y conoció a Gala. O sea, ella es como relata así su historia, ¿no? Es más, hay una película que se llama Miss Dalí, la historia de Ana María cuando ya está más grande y cuenta, según su punto de vista, la vida de Dalí. Se llevan muy bien, él siempre fue un niño tímido, era un niño muy mimado por su mamá y luego el papá pues lo regañaba mucho porque, por ejemplo, no sabía cruzar solo a la calle, era muy miedoso, todo le daba miedo hablar en público, entonces que estaba en la escuela
y cuando le tocaba exponer algo en el salón o decir algo, entonces él fingía que le estaban dando como ataques, ¿no? Y se tiraba al suelo o salía gritando y haciendo todo un show, pero para evitar hablar de un tema. Y por ejemplo, tenía faltas de ortografía, pero ya hasta de adulto uno ve, escribe muchísimo y toda su escritura es con faltas de ortografía que son así, pero garrafales, ¿no? Entonces el papá siempre decía, ¿este qué va a escribir si no sabe ni, ¿no? Ni escribir bien? Él se empieza a refugiar en la pintura y entonces, bueno, pues toda la vida él sí está pintando, él lo tenía muy claro. La hermana va a ser su musa durante muchísimos años, todo el tiempo que viven juntos, pues ella habla de que pues posaba horas para él y bueno, aquí le está retratando asomada en la ventana. Antes de esto, en 1920 se muere la mamá. Entonces imagínense que se queda solo el papá, la hermana y él, y la mamá lo había estipulado así, que era su deseo que cuando ella muriera, pues el papá se casara con la hermana de ella y se casa con la tía querida, Catalina, y la tía va a ser como una segunda madre también para Dalí y la hermana. Está esta historia en donde él escribe así en su diario, en donde decía, yo quiero pintar, irme algún día a Madrid a estudiar y de ahí a Roma y luego hacerme el hombre más famoso del mundo. Él ya tenía como estas aspiraciones de fama y fortuna, ¿no? Él se va a estudiar a la residencia en Madrid, lo aceptan. Fue una cosa muy especial porque entraba nada más como 150 personas, había muchos médicos que llegaban ahí a estudiar, estaba al lado del Museo de Ciencias Naturales, pero era una sociedad en donde estaban todos estos jóvenes, que era el filósofo, el médico, el artista, y entonces era una cosa muy cultural, y luego les llevaban a los mejores músicos del momento a tocar, y ahí es donde él va a conocer a Pepín Bello. Bueno, a ver, este es Dalí, este va a ser Federico Lorca y Pepín Bello. Y estos eran como los amigos, pero luego mucho de lo que se sabe de Dalí es a través de él, porque pues, obviamente estos escriben, como que reconstruyen mucho su historia, pues, lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, el biógrafo más importante de Dalí se llama Ian Gibson. Él cuenta, él es un irlandés que se va a vivir a España y entonces él dice, es que casi no hay biografías así en España, ¿no? Pero bueno, él es un biógrafo que se ha dedicado a las biografías de los tres amigos que eran Lorca, Dalí y Buñuel, pero luego lo que sucede es que pues también había como envidias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Lorca hacía algo que no llamaba mucho la atención, los otros amigos así de, no, está pésimo lo que hizo, ¿no? Pero bueno, en esta academia, pues se hacen muy amigos. Ahora, Lorca dicen que esta personalidad era muy gay. Ahora, no era como ahora, imagínense, ¿no? Estamos hablando de los años 20. No era así abiertamente y que todo el mundo lo aplaudiera, pero dicen que todo el mundo al principio era así como que tiene una personalidad y la gente como que no quería acercarse, pero en cuanto empezaba a tocar el piano y a decir sus poemas y a sacar toda su personalidad así, dicen que todo mundo ya le aplaudía y abrazos y todo el mundo quería estar junto a él. Y se empieza a ser muy amigo de Dalí, tan amigo que, bueno, pasa los veranos en Cadaqués con la familia de Dalí y el papá de Dalí está así fascinado porque entonces, y todo esto viene en la película, por ejemplo, esta de Miss Dalí, sí era una relación así como muy cercana de amigos, ¿sabían? ¿No? De la mano y luego se ponían así de la mano los dos acostados en la cama a platicar y a decirse poesías, pero luego Ana María, la hermana, que también estaba enamoradísima de Lorca, pues así llegaba, ¿no? Y como que ella no entendía bien, ¿no? Obviamente Dalí, pues no iba a aceptar nunca una cosa así, entonces, bueno, pues ahí hubo una relación muy rara que se intuye, pero no hay nada explícito, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Lorca, pues se va a hacer un súper famoso. En 1929, 28, él sacó un libro, Romancero Gitano, que va a ser un exitazo, y él, bueno, pues despunta muchísimo. Pues Buñuel pues se ponía celoso cuando Lorca estaba muy pegado a Dalí, y luego ya cuando saca su libro y todo el mundo lo aplaude, Dalí y Buñuel se escriben así de, no, Lorca hizo una cosa, cualquier cosa, ¿no? Así como, pues sí, con esta envidia, como medio de envidia. En 1929 es esta obra que vean, ¿no? Sí es totalmente, ahora, vean muy bien este perfil que constantemente va a aparecer en sus obras y pues va a ser el propio Dalí.
su obra es muy autobiográfica. Siempre habla de su impotencia, por ejemplo, y de todos estos conflictos que él tiene de represión ahí sexual, siempre en estos paisajes desérticos y con como objetos, ¿no? Como símbolos. Esto es en 1929 y este es el Dalí que para él todo tiene que ver con sexo. El huevo va a ser un elemento que se va a repetir mucho en la obra de Dalí. Este es su teatro museo, Dalí de Figueres. Aquí está enterrado, decorado aquí con huevos, que es esta idea de la creación, del origen. Y esta cúpula, que es el que le va a dar ya el toque distintivo a la ciudad de Figueres. Y bueno, para Dalí, Dalí decía que no hay nada más monárquico que una cúpula y por eso en su museo tenía que poner una cúpula como esta, ¿no? Él hizo un libro que se llama La vida secreta de Salvador Dalí y él escribió un capítulo que se llama Recuerdos intrauterinos. Y entonces él decía, supongo que mis lectores no recuerdan, o solo muy vagamente, aquel importantísimo periodo de sus vidas que antecedió a su nacimiento y transcurrió en el seno de su madre. Pues yo sí, yo me acuerdo de ese periodo como si fuera ayer. Yo he vivido la muerte antes de vivir la vida. Mi hermano murió a causa de meningitis a los 7 años. Y aquí voy a hacer una pausa porque ¿se acuerdan que el jueves pasado yo les dije que su hermano había muerto cuando tenía casi 2 años? Y lo que pasa es que Dalí, cuando escribe su obra, su vida secreta, sus biógrafos se dan cuenta, ya cuando van a los archivos y todo, que Dalí inventa muchísimas cosas de su autobiografía. Aunque es su autobiografía, tampoco se le puede creer al pie de la letra, porque su autobiografía pues es también parte de su mismo show. Entonces, o sea, el hermano no se murió a los 7 años. Y entonces, por ejemplo, Ian Gibson, que es el biógrafo que les comentaba la clase pasada, decía que realmente, pues están las actas y todo, que era un niño mucho más chico. Dalí nació al año de que se murió el hermano, entonces más bien fue como muy cercano, pero no es que se haya muerto a los 7 años, ni mucho menos. Para él fue muy doloroso el que su hermano mayor se llamaba Salvador Dalí. Y esto es muy extraño porque también le sucedió, por ejemplo, a Van Gogh. Había tenido un hermano mayor que se llamaba Vincent Van Gogh. Cuando se muere el primero, pues le ponen igual al segundo. Van Gogh decía que era un trauma. Pasaba por el panteón, había una cripta con su nombre. Al que también le pasó algo similar fue a Diego Rivera, que tuvo un hermano gemelo que se murió. Siempre esta parte de la muerte, ¿no? De que ellos nacen con una carga de muerte muy importante, pues va a ser un factor en la vida de estos artistas. Y bueno, Dalí sigue diciendo, su desaparición fue tan terrible que mi mamá nunca se recobró. La desesperación de mis padres se calmó con mi nacimiento, pero su tristeza impregnaba todas las células de su cuerpo. En el vientre de mi madre, yo sentía la angustia. Mi feto se bañaba en una placenta infernal y esta angustia no me ha abandonado jamás. Bueno, es una forma de justificarse el por qué tanta loquera después, ¿no? Pero ahí está creando un poco su mito de origen que viene cargado con toda esta parte de él nació, pero había una muerte, ¿no? Había muerte ahí. Y él empieza, por ejemplo, a hacer estos huevos. Esta obra ya es de 1943. Se llama Niño Geopolítico, observando el nacimiento del nuevo hombre. Lo hace en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es un mapa y está este hombre rompiendo el huevo como para romper el orden mundial y crear algo nuevo. Y aquí hay una frase de Hermann Hesse en Demián que dice, el pájaro rompe el cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios, el Dios se llama Abraxas. Tiene que romper este huevo, este cascarón, para reinventarse. Y es así como él crea su personaje de Dalí. Él hablaba de que todo este tema del hermano, sí me imagino de haber vivido pues esta tristeza por la muerte de su hermano mayor, él siempre pues sentía esto que lo atormentaba, hasta que un día decide matar simbólicamente otra vez al hermano para poder ser él. Y es esta representación de rompiendo lo que conocía en su pasado para poder salir él al nuevo mundo, crearse un nuevo mundo, y algo así es como le pasó. Esta obra se llama La Metamorfosis de Narciso y otra vez vemos el huevo.
el huevo que va a dar origen a algo, a una nueva vida. Esto del huevo, y ahorita regreso a esta de Narciso, y me regreso aquí al museo de Figueres. Vean todos los huevos que adornan aquí, ¿no? En el museo. Ahí está su tumba ahorita, como les decía, pero en realidad él tenía contemplado para morir una tumba en Púbol, que es una ciudad cercana, que es donde Gala tenía su castillo. Y ella había dicho que ella quería morir ahí. Estaban las dos tumbas de los dos y se conectaban por abajo de la tierra con unas manos que se daban la mano, ¿no? Ella, sí se la entierran ahí. Bueno, el alcalde de Figueres hace todo para trasladar el cuerpo de Dalí, que lo entierren aquí en el museo. Obviamente esto hablaba pues de visitantes, logran quedarse con el cuerpo de Dalí y por eso están separados. Y bueno, dejaron a Gala en Púbol. Y ahora, todo este tema de la vida y la muerte, ¿no? Es algo como para esto que les decía del huevo, ¿no? Que tienes que matar algo, un mundo para crear otro nuevo. Gala se enfermó en 1982, ella estaba en Port Ligat y como había dicho que quería que le enterraran en Púbol, ella quería morir ahí en su castillo, pues en todo este rollo surrealista como eran los dos, excéntricos, pues deciden llevarse a escondidas el cadáver de Gala y se la llevan en su famoso Cadillac azul para decir que había muerto en Púbol y enterrarla ahí. Imagínense todo esto que hicieron, se los hubieran cachado, pues hubiera sido ilegal, pero bueno, así fue como lo lograron. Ahora Dalí se va a vivir ahí para morir con ella, pero hay un incendio y se tiene que ir y después ya murió y por eso lo pusieron aquí en Figueres. Al final, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que se pelea con la hermana, Ana María? Duró muchos años sin hablarse. Al principio, bueno, hubo un rompimiento con la familia muy fuerte y él cuando escribe su vida secreta, su autobiografía, ella pues le dice que, bueno, ella había estudiado en Londres, había dicho que ella podía hacer la traducción y todo, pero él no la quiere invitar a hacer la traducción de su obra y entonces ella decide hacer sus memorias de Salvador Dalí, pero también como que desmintiendo todo lo que había dicho Dalí, que ella consideraba que pues no había sido así y dando su punto de vista. Entonces esto enfurece muchísimo a Dalí y desde ahí se dejan de hablar. Ya cuando está muy enfermo, es que Ana María puede ir a verlo y al final pues sí se ven, pero vivieron separados los últimos años. Eso es muy triste porque al final este genio de Dalí termina solo. Él, para poder ser Dalí, tuvo que romper y dejar atrás con su familia, que todo su mundo que tenía con esta familia, para crearse este nuevo mundo que él se inventó, ¿no? De excentricidades. Entonces, bueno, pues me voy a esta obra que les decía, que se llama La Metamorfosis de Narciso. ¿Qué mejor, ¿no? Este título para uno de los mayores narcisistas de la historia, como Salvador Dalí? En la mitología, este mito griego de Narciso, que era un joven, aquí vemos a un personaje, vean, esta es una cabeza y sus piernas cruzadas sobre el lago. Y Narciso era un joven hermosísimo, todos querían con él, hombres y mujeres se morían por Narciso. Narciso vivía despreciando a todo el mundo y una de sus admiradoras fue Eco, que Eco, por haberse peleado con Hera, la diosa Hera, tenía este castigo que solamente podía repetir las últimas frases de las palabras. Conoce a Eco y la desprecia. Entonces, bueno, Eco, enamoradísima de él y con todo este, ¿no?, dolor del desprecio, se avienta a una cueva, por eso nada más se puede escuchar su voz. Némesis, que quiere decir castigo o venganza, va a castigar a Narciso guiándolo hacia una laguna y cuando Narciso ve su reflejo en el lago, queda tan sorprendido de su hermosura que entonces se avienta al lago para quererse besar y se ahoga. Y ahí en ese lugar en donde él muere, entonces va a crecer una flor que es la flor del narciso. Este es el mito griego de Narciso y Dalí lo está representando aquí de esta manera, aquí como el reflejo de este narciso, representando esta mano, que la mano también va a ser siempre muy presente en la vida de Dalí. Se fijan, es como una mano de piedra, ya se está rompiendo, tiene un huevo, que es todo esto del nacimiento en las manos, y se fijan en la mano, tiene unas hormigas, ¿no? Las hormigas son una constante en la obra. Y bueno, acuérdense que Dalí desde niño era un niño muy tímido, y bueno, él primero le echa la culpa al papá y dice que su papá ponía en el piano de su casa un libro de estos de biología
con enfermedades venéreas de mujeres, como un poco su forma de educación sexual. Y entonces dice Dalí que pues él cuando era niño y que veía esos libros le atemorizaban estas enfermedades venéreas. Este personaje que crece con esta repulsión hacia el cuerpo femenino, pero también una repulsión de ser homosexual y que te guste el sexo masculino, ¿no? El mismo sexo. Entonces, tenemos a un Dalí totalmente reprimido sexualmente, que entonces ni con mujeres ni con hombres. Vamos a ver que la masturbación es todo el punto de en la obra de Dalí, la mano, la masturbación le causa vergüenza y le causa culpa. Él escribe muchísimo, muchísimo, no nada más es artista plástico, sino que tiene muchas cartas con varios amigos y además escribe y todo. Las hormigas siempre van a estar ahí presentes, sobre todo de la mano. Si tienen oportunidad, vean la película del perro andaluz y uno de los momentos cumbre que Dalí está hablando con Buñuel cuando hacen esta película en 1929, El perro andaluz, es esta idea de poner una mano y de la mano hay un hoyo y de este hoyo salen hormigas. Entonces, tiene que ver con todo esto de la masturbación. Es algo sexual. Y entonces, bueno, aquí tenemos la mano y aquí si se fijan estos personajes, pues es toda la corte que acompaña a este Narciso, que son hombres, son mujeres y que lo acompañan, que lo siguen cómo seguían a Narciso. Entonces, si se fijan, pues Dalí tenía este sueño, o sea, era una persona muy tímida, con muchísimos miedos, muchísima vergüenza, pero tampoco quería pasar desapercibido en el mundo. Y la manera que encontró para sobrellevar esto fue a través de toda esta creación de un personaje que era este show, ¿no? Que provocaba y que era lo que nosotros conocemos de Dalí, que es lo que nos toca ver, la parte de afuera del cascarón, pero al final del día no dejaba pues entrar, ¿no? A su intimidad. Vean, por ejemplo, estos paisajes, el tablero de ajedrez. Este tablero de ajedrez también es muy surrealista aquí en este espacio, ¿no? Como que saca de contexto y una escultura aquí en el centro, como de un Adonis, pero se fijan, es un hombre pero afeminado. Por ejemplo, viendo más sobre la vida de Dalí, cuando él se cartea, por ejemplo, con sus amigos, con Lorca, Ian Gibson empieza a detectar que hay como códigos secretos, hay como todo un juego de ajedrez que son como jugadas tácticas. Entre ellos, o sea, él no es homosexual abiertamente y hay este coqueteo, pero pues se queda en eso, en un coqueteo. Toda su vida también era completamente planeada y organizada y pensada en función de este personaje que él se había creado. Empezó a crearse, por ejemplo, su vestimenta y la forma de hablar. Y eso es de alguien que está planeando todos sus movimientos, todas sus jugadas desde muy pequeño. Cuando llega a Madrid y conoce a todos los demás de la academia, se va a llevar con los mecenas, los más ricos. Va a ser una persona completamente, tiene su tablero muy bien pensado. No es alguien que esté actuando de una manera espontánea, sino que es muy bien planeado. Es más, lo del bigote, si sabían que ni siquiera era real, el bigote tenía ahí sus postizos y depende de la ocasión, pues él se ponía su bigote y le hacía y se movía. Entonces te habla de una persona que nada en él te habla de esta forma espontánea, que al final de su vida empezaba a pintar temas religiosos. Él era totalmente, ¿no? Sin religión en esta época. Cuando él tenía 20 años y eso, él renegaba de la religión. Él estaba con los surrealistas, era totalmente comunista y de repente terminó siendo amigo de Franco, religioso. Entonces era una cosa, la crítica también generalizada es, claro, estuvo con Franco ya que vio que ganó, ya que Franco era el que se había quedado en el poder, ahora sí se hizo muy de Franco, muy de la religión, a pesar de haber hecho muchas obras totalmente blasfemas. Pero entonces ya de repente él quiso ir a ver al Papa, le organizaron una cita para ver al Papa, pero después hizo un escandalazo porque no salió en la prensa. No quería ver al Papa porque fuera él y su religiosidad, sino lo que quería era Dalí, salió en la prensa, ¿no? Y era una manera de llamar la atención. Y obviamente en el centro está el motivo de la adoración y de la adulación también,
¿no? De toda la gente, de toda la corte, que siempre va a estar rodeado. Él despachaba en el San Regis de Nueva York, ahí era como su centro de reunión, en donde ahí pues estaba lleno de gente que llegaban a comer de lo mejor, gente o ricos, o gente modelos muy guapos, o gente muy importante, ¿no? Pero así no con cualquiera. Igual, por ejemplo, que Andy Warhol, es alguien muy similar, que solo a la Factory dejaba entrar a gente, los famosos. Y aquí parece que es como un saltamontes, que también en todas sus obras vamos a ver que aparece un saltamontes, que él le tenía fobia al saltamontes, que alguna vez vio una langosta y vio que era la cara de un saltamontes, que es la misma cara, le dio terror. Entonces desde ahí siempre va a utilizar estos dos elementos, pero también como hablar de los miedos que tenía. Este perro, en algunas pinturas cuando él habla del perro, ¿se acuerdan que era del perro andaluz, que así le decían a Lorca? Esto le va a acompañar con un poema, dice: cuando esa cabeza se raje, cuando esa cabeza estalle, será la flor, el nuevo narciso, Gala, mi Narciso. Y vemos que Gala, pues era su musa, su acompañante, su todo, con la que hace mancuerna y sabe que es con la única que va a poder contar, con nadie más en el mundo, ¿no? No con todos estos aduladores que él tiene, solamente con Gala. Estas son las montañas típicas de Cadaqués. Y entonces, pues vemos que están en toda su obra, va a estar este tipo de rocas, que bueno, a él le gustaba mucho desde la infancia con su hermana Ana María, estar poniéndole formas y estar inventándose formas a estas rocas. Luego se subían, por ejemplo, en una lancha y al alejarse, pues cambiaban ¿no? De forma, como cuando uno juega con las nubes a verles formas, inventar historias, pues eso hacía. Y eso lo vamos a ver reflejado muchísimo en sus paisajes, ¿no? Este tipo de rocas, de paisaje rocoso como los de Cadaqués. Es una foto con Lorca. En 1928, Lorca se hace famosísimo. Él era el más popular ya en la academia, porque hablan de él que era muy talentoso. ¿Se acuerdan que pues la gente como primero no se quería acercar a él porque era muy afeminado y él sí era como muy abiertamente afeminado? Pero cuando empezaba a desplegar todas ¿no? sus artes, tocaba el piano maravilloso y declamaba y escribía, y entonces todo el mundo quería ser amigo de Lorca y era muy popular. Y para 1928, cuando hace El romancero gitano, bueno, pues hacen muy famoso, y ya para ese entonces, pues ya había pasado varios veranos en Cadaqués con la familia de Dalí. El papá de Dalí era muy cercano también, llevaban muy bien, el papá les organizaba veladas en Cadaqués, invitaban a otras familias y escuchaban a Lorca. La hermana Ana María también estaba enamorada y ellos tuvieron ahí en todo pues acercamiento, les decía, un romance. Cuando matan a Lorca, después Dalí va a dar estas declaraciones muy ofensivas en donde decía: Lorca me quiso penetrar 2 veces, pero yo no me dejé porque ni soy homosexual y además era muy doloroso, así que nunca lo permití. Entonces sí hubo este tipo de jugueteos, ¿no? A lo mejor y sí lo intentaron y no se pudo, o quién sabe, ¿no? Pero pues sí se sabe que Lorca estaba enamoradísimo de él, porque además hay correspondencia entre los dos. Lorca, bueno, pues le dice, ¿no? Que se desvive por él y él estaba enamoradísimo de Dalí. Buñuel era súper homofóbico y él sí decía: no, hombre, los homosexuales para nada, pero le daba mucha envidia y muchos celos la relación entre Lorca y Dalí. Entonces también, ¿no? Era por ahí otro tema. Pero vean esta parte de este poema. Oh Salvador Dalí, de voz aceitunada, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros. No alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme dirección de tus flechas. Esta es parte, una estrofa, se llama Oda a Dalí. Imperfecto pincel adolescente, pues Dalí era pintor, pero también sabemos por el mismo Dalí que tenía el pene muy chiquito y que era impotente. Y luego canta la firme dirección de tus flechas, ¿no? Ellos, por ejemplo, también hacen mucho este juego, hablan mucho de lo erótico de el santo patrono de Cadaqués, que es San Sebastián, que a la fecha, pues San Sebastián es un ícono pues de todo este mundo gay. ¿Por qué se convirtió San Sebastián en un santo como ícono para el mundo gay? Pues porque se supone que está San Sebastián siendo atacado por los romanos con flechas, pero en todas las posturas de San Sebastián,
ponen un San Sebastián así guapísimo, súper fornido, que más bien así con una cara de deleite, que parece estar disfrutando los flechazos, que se dice mucho que es un pretexto también desde la iglesia de poner esta estética, más bien como para enseñar el cuerpo del hombre. Y lo de las flechas finalmente es una forma fálica, ¿no? Al estar como con mucho placer, en la iconografía de San Sebastián, pues siempre lo ponen así como en pleno éxtasis, lleno de flechas. Entonces, por eso la comunidad gay pues lo ha tomado mucho como un ícono. Y vean, esta es una estrofa también de Lorca a Dalí. Deseo, mon chéri, una muy larga carta tuya. En mi San Sebastián te recuerdo mucho y a veces me parece que eres tú. A ver si resultara que San Sebastián eres tú. Pero ahora déjame que use su nombre para firmar. Un gran abrazo de tu San Sebastián. Esta obra es una obra que hace también Dalí, haciendo referencia a una de las cartas de Lorca. Y hay una película para ver todo este tema de Dalí y Lorca, se llama Little Ashes, o se llama, me parece que Sin Límite o Al Límite en español. Y ahí está toda esta relación de Dalí y Lorca. Se llama Cenicitas en español. Primero se llamó Nacimiento de Venus. Aquí pues parecería que era el nacimiento de Venus, pero luego le va a cambiar a Los Esfuerzos Estériles y ya después le va a poner Cenicitas. Entonces también esto de los esfuerzos estériles, como a qué se hará referencia, ¿no? Y dice, acuérdate de mí cuando estés en la playa y sobre todo cuando pintes las crepitantes y únicas cenicitas. Ay, mis cenicitas, pon mi nombre en el cuadro para que mi nombre sirva para algo en el mundo y dame un abrazo que bien lo necesita tu Federico. Esa es otra carta de Lorca a Dalí. Y Dalí le va a poner cenicitas a esta obra, ¿no? En referencia a esta estrofa de la carta que le mandó Lorca. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas cabezas en donde están soñando, como un torso masculino, medio amorfo ahí, con sueños ahí muy eróticos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que por ahí decía Dalí que él era el gran pintor de nalgas? Y bueno, referencias, piernas, por acá bustos de mujeres. Sus amigos decían, no, a Dalí lo que le gustaría sería un hombre con senos de mujer. Era esto como que lo que le atraían. Y bueno, vean ¿no? Como un burro. El burro también para Buñuel y Dalí es también, habla de sexualidad. En esta obra de El perro andaluz también ponen unos burros muertos sobre un piano hablando de sexualidad. Y aquí como formas fálicas. Tiene toda esta amistad con Buñuel, con Lorca. Mientras tanto, en París estaba este movimiento que era el surrealismo. Este nombre de surrealismo lo había puesto Apollinaire en 1917. En 1917 estaba el movimiento dadaísta. En la Primera Guerra Mundial, algunos artistas se fueron a Suiza, que se llamaba Cabaret Voltaire. Ahí hacían veladas para tratar de romper con toda la cultura que había hasta el momento. Y entonces hacían como performance, hacían los cadáveres exquisitos. Y estos eran los dadaístas. Ahí estaba Duchamp, Tristan Tzara. Y este Apollinaire había acuñado en ese momento la palabra surrealismo. Pero vean, surrealismo para Apollinaire significaba cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo, ha creado inconscientemente el surrealismo. Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna. Entonces, ahí es, en ese contexto es como cuando Apollinaire escribió la palabra surrealismo en 1917, pero después, en 1924, Breton hizo su manifiesto en donde él decía, voy a definir de una vez y para siempre. Muy Bretón, ¿no? Él tomando el control ahí de la situación de su movimiento. Surrealismo, sustantivo masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón. Por eso era tan importante que fuera en un momento como de ensueño, ¿no? Antes de despertar, es ese momento en el que todavía no estás consciente para tú meterle mano y arruinar el pensamiento que ya está saliendo ahí. Ajeno a toda preocupación estética o moral. Porque entonces lo que dice Breton con el surrealismo es que hay que dejar que el inconsciente esté trabajando, pero en el momento en que llega la razón, ya empiezan estos tabús,
¿no? Ya empieza esta necesidad de no poner algo que no es políticamente correcto, hay que dejar que salga este subconsciente. Filosofía. El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación, desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida. ¿Y qué hacían los surrealistas que estaban alrededor de Breton? Todos leían a Freud, este psicoanalista que estaba escribiendo el análisis de los sueños. Él para nada tenía nada que ver con los surrealistas, es más, en algunas cartas decía, estos surrealistas que me están viendo como un santo patrono, no hay nada más alejado de lo que yo estoy haciendo del psicoanálisis con el surrealismo, ¿no? Eran comunistas, este era el grupo de los surrealistas. Dalí entró en este movimiento en 1929, ya mucho más tarde. Miró, habla de su sentimiento, ¿no? Su experiencia al conocer a Dalí. Era un muchacho tímido que llegó con una muy buena obra, lo metieron al movimiento, pero que venía vestido pues muy diferente a todo el mundo. Y Miró lo empezó a invitar a diferentes cenas con estos ricos mecenas y con gente de alcurnia, de la élite parisina, que poco a poco Dalí empezó a poder entrar a ese mundo. Dalí no era todavía toda esta actuación que él tenía normalmente, ¿no? Que va a tener después. Dalí, o sea, entra en el 29. En el 29 también es cuando hizo Un perro andaluz. En el 31 hace La persistencia de la memoria. En el 32 empieza a tener éxito en Estados Unidos, en esta galería de Julian Levy, ¿se acuerdan que hemos visto? No fue expulsado en esta fecha. En el 34 va a Estados Unidos y es cuando empieza a tener todo este gran éxito, ya ahora sí económico en Estados Unidos, y después lo van a expulsar cuando él empieza a hablar de Hitler, él empieza a acercarse a Franco. Y es ahí donde Breton ya no puede más, ¿no? Sobre todo que empieza a hacer una obra sobre Hitler y todo, y ahí le dicen, y a hablar bien sobre Hitler, ¿no? Entonces a los surrealistas eso les parece demasiado y lo expulsan. Lo expulsan y Dalí dice, el surrealismo soy yo, pero él ya estaba en la cumbre del poder y claro que ya no le importó para nada que lo expulsaran del movimiento. Esta de las primeras obras, en 1929 todavía, al mostrar esto al grupo surrealista, cae como anillo al dedo de lo que Breton y todo este grupo estaban diciendo, estaban pidiendo para su movimiento. Se llama Los primeros días de primavera, esta figura del adulto con el niño. Y aquí está este señor, es un viejo, se parece mucho a Freud con su traje y como que le está diciendo, como que la niña le está ofreciendo algo. Y aquí con las sombras parecería, ¿no? Como un pene erecto. En todos lados va a aparecer esta cara que duerme, está con los ojos cerrados, está langosta en la boca, y se acuerdan que le tenía fobia, y todos los que conocían a Dalí hablan de que se ponía muy mal cuando veía una, y es la constante en su obra, pero es como lo que está soñando, que está soñando un sueño sexual, y aquí en la mente, ¿qué trae? Es la cara de una niña. Esta como tipo jarra, la va a hacer muchísimo. Leían mucho esta obra de Freud, del análisis de los sueños, y Freud hace como todo un diccionario de qué significa la interpretación de los sueños, se llama el libro. Para Freud, por ejemplo, las jarras representan sexualidad y los pájaros. Para Freud dice que subir escaleras o bajar escaleras es llegar al coito, y entonces en estas escaleras pone el retrato de un niño en el sitio en donde están las escaleras. Estos dos en una situación ya muy, muy, muy explícita, ¿no? Como que no es algo consensuado, como que este lo está obligando, ¿no? Y otra vez acá, ¿se acuerdan que esto ya lo hemos visto antes? Un adulto y como que una figura de un niño a un lado. Así soñamos, ¿no? Escenas de repente que no tienen nada que ver una con otra, pero todo pues va teniendo un simbolismo. Aquí está esta figura del señor volteado. Esta es la cara, es una mujer, ¿no? Tiene busto y tiene la cabeza como de una vagina, ¿no? Y le salen como hormigas o moscas. Por otro lado, está recargado en su hombro, amagado, ¿no? Este personaje que está aquí, como también teniendo una eyaculación, pero aquí sale como un dedo, como una especie de falo también, como con sus dos testículos aquí. Es este asco que él le tiene a la vagina, pero también por otro lado,
y que más bien este personaje te ve obligado a estar aquí, pero en realidad quiere esto otro. Y vean, esta también ya va a ser como muy famosa, El Gran Masturbador. Es este mismo perfil que es él. Estas, las hormigas, otra vez. Este es como un hoyo, pero es la cabeza de un león, como una representación también como de una vagina. Él se la imaginaba así, como con este terror de la vagina con dientes así monstruosa que te va a comer, ¿no? Y aquí estos personajes abrazados, pero este también es un personaje como de cara de huevo, el gran masturbador, y la figura femenina aquí. Ahora, por acá también este personaje que siempre está solo dándole la espalda a la escena. Vean, el que está buenísimo y tiene muchos libros sobre Dalí es Ian Gibson. Ian Gibson tiene el de La vida desaforada de Salvador Dalí y además también tiene de Lorca y de Buñuel. Y él es el biógrafo más importante de Dalí porque él se dio a la tarea de ir a corroborar todo lo que Dalí decía y Ana María, corroborar con archivos y todo, que fuera fidedigno, ¿no? Este, por ejemplo, es el, ¿no? el mismo perfil, y bueno, ya hemos hablado de los relojes blandos, que también hablaban un poco de, le gustaba mucho la ciencia. Se piensa que, pues, que aunque no entendía tal cual todas las cosas que salían ¿no? de novedades científicas, él iba a los congresos y todo, y estaba muy metido, por ejemplo, él leía todo esto del tiempo, y entonces por eso decían que está hablando como de esto de las teorías de Einstein, en el mismo espacio, pero en diferentes momentos. Pero él decía que no, que esto lo que le inspiró fue un queso camembert al derretirse con el sol, ¿no? Pero también, por eso dicen que era un poco como el cotorreo de que claro que no, que sí tenía como algo de más profundidad que el queso. Este tipo de relojes dicen que son relojes de bolsillo, que están cerca, ahora sí que ¿no? De los genitales, y otra vez estas hormigas que salen de los genitales de los que tiene tanto asco, ¿no? Las montañas de Cadaqués. Bueno, esta otra que es El juego lúgubre, que aquí Ana María decía que pues esta fue la obra y que simboliza cuando su hermano pues desgraciadamente conoció a todos estos surrealistas de París y que le destruyeron la vida y destruyeron su familia, lo cambiaron, lo transformaron, lo hicieron hacer cosas impropias. Y entonces, pues, para Ana María, pues esto era, ¿no? Lo que representaba todo este surrealismo. Y a Gala, por supuesto, no la podían ni ver. Pero pues para ellos perdieron a Dalí en el momento en que Dalí entró a este movimiento. Otra vez, la misma cara, el rostro de Dalí soñando con el mismo saltamontes, soñando. ¿Qué está soñando? Pues es todo un remolino aquí de diferentes símbolos, una mujer, un dedo que va a entrar este orificio y estas como unas nalgas, ¿no? Y aquí lleno de hormigas, la mano con el cigarro. Estos son también como representaciones así medio de vaginas. Y esta escultura es una constante la vergüenza en su obra, todos tapados de los ojos. También vean esta cara, por ejemplo, con esta boca como de vagina también. Esto con forma fálica de la escultura. Leones, las escaleras. Este personaje, vean esta cara también como de desquiciado, abrazando a este personaje que sí se ve como mucho más débil. En su mano tiene como papel, tela con sangre. Hablan de una castración. Pero a todo esto, vean este personaje también, otra vez aquí, es este personaje solitario, como una persona mayor, porque es con su muleta, también hace muchas muletas, de esto de la castración y esto, pero este rollo con el papá, sí me da hasta para pensar que hasta a lo mejor el papá y algo ahí también con Dalí, porque siempre es este personaje débil, con el adulto, con el que es la representación del papá, o la castración, o sea, ¿por qué tanta furia con el papá de que lo castró? Porque le puso las imágenes de las vaginas o algo más, ¿no? El papá era un notario muy reconocido, muy exigente. Llegan a escena Gala. ¿Cómo fue? Pues en Cadaqués era un lugar en donde llegaban a pasar el verano y Gala llega con su esposo, Paul Eluard. Ellos se habían conocido en 1916. Él era de una familia de mucho dinero, ella era rusa, se habían enamorado de mucha pasión y se la pasaban muy bien despilfarrando el dinero de Paul Eluard. Tenían una hija que se llamaba Cecil, que la verdad es que no le hacían mucho caso y al final terminaron mandándola con la abuela paterna y ella se desentendió, Gala se desentendió de Cecil. Pero, por ejemplo, hablan de ella que es
no era realmente como una belleza así, no tenía una cara muy, muy bonita, pero tenía una personalidad muy seductora. La respetaban muchísimo en el grupo de los surrealistas. Ella era esposa de Paul Eluard, que era escritor, pero ella también participaba, ella escribía muy bien. Por ejemplo, era muy abierta sexualmente. Lo hacían tríos con Paul Eluard y Max Ernst. Max Ernst le dedica varias obras. Y luego, bueno, pues tenían estas libertades con Paul Eluard, en donde si ella se conseguía algún amante y eso ella se podía quedar con el amante y ya después regresaba con Paul Eluard después de semanas, ¿no? Paul Eluard conoce a Dalí, empieza a comprar obra de Dalí. Hubo un momento en el que hasta Paul Eluard envía a Gala un poco a pues seducir a Dalí para poder tener más obras y poderlas coleccionar. Pero se conocen en Cadaqués y ya después se regresan todos a París y Gala se queda con Dalí. Y a partir de ahí se van a quedar ellos hasta el día de su muerte. Ahora sí se va a casar después, pero se van a casar también cuando ven que por temas de herencia y eso, pero a partir de 1929 ellos viven juntos. Obviamente es un escándalo para la familia de Dalí porque pues vivían ahí donde los papás, bueno, el papá de Dalí y la tía, que acuérdense que la mamá se había muerto y el papá se casó con la hermana de la mamá, porque así lo había pedido la mamá. Entonces era la tía querida, el papá, la hermana Ana María, y obviamente detestaban que en el pueblo, que además era muy chico, pues todo el mundo estuviera hablando de Dalí, que estaba haciendo estas excentricidades con una mujer casada, pero además no nada más casada, sino que estaba ahí con el dinero del marido y con el permiso del marido, ¿no? Y entonces eso el papá de Dalí lo escribe y le escribe una carta a Lorca. Ves ahí cómo el papá pues le habla a Lorca, ¿no? Con mucha confianza y qué es lo que opina de su hijo. Dice, el papá le escribe a Lorca, no sé si está enterado de que tuve que echar de casa a mi hijo. Ha sido doloroso para todos nosotros, pero por dignidad fue preciso tomar esa tan desesperada resolución. En uno de los cuadros de su exposición en París tuvo la vileza de escribir escupo sobre mi madre. Suponiendo que estuviera borracho cuando lo escribió, le pedí explicaciones que no quiso dar y nos insultó a todos nuevamente, sin comentarios. Es un desgraciado, un ignorante, pedante sin igual, además de un perfecto sinvergüenza. Cree saberlo todo y ni siquiera sabe leer y escribir. ¿Se acuerdan que tenía unas faltas de ortografía? En fin, usted ya lo conoce mejor que yo. Su indignidad ha llegado al extremo de aceptar dinero y comida de una mujer casada, que con el consentimiento y beneplácito del marido lo lleva bien cebado para que en el momento oportuno pueda dar el mejor sal. Ya puede pensar la pena que nos da tanta porquería. Entonces, bueno, este es el papá de Dalí, desesperado escribiéndole a Lorca. Y bueno, Gala a partir de este momento, ¿no? Llegó para quedarse y ella toma el control de la vida y obra de Dalí. Paul Eluard le va a seguir escribiendo cartas, primero así como, ay, pues ya te extraño, ya cuando regresas, siempre eran cartas muy eróticas de que cuando regreses te voy a hacer no sé cuánta cosa, y Gala pues ya no regresa nunca más, le siguió mandando cartas muchos años después y ella lo ignoraba. Y vean, en ese momento empieza él hacer este tipo de obras. Por ejemplo, hace este que se llama El Enigma del Deseo y escribe Mi mamá. Y entonces, bueno, dicen, ¿por qué mi mamá? ¿Acaso sentía Dalí como que la llegada de Gala venía a borrar como la figura de la mamá? Pues ella toma el control de Dalí más como una madre. Y Dalí sí escribe que pues él era virgen, ¿no? Que nunca había hecho el amor con ninguna mujer y que nunca hizo el amor más que con Gala. Toda esta trauma sexual, todo este rollo sexual que él traía, pues Gala pues lo ayudó a salir adelante un poco con eso. Ahora vean también, ¿no? El mismo rostro que sueña con el orificio donde salen hormigas, el mismo león, vagina, y aquí también como unos personajes otra vez abrazándose, aquí como un pez, también Freud habla mucho también del pez relacionado con el sexo, un cuchillo, bueno, aquí también el huevo otra vez. Hablando de este huevo que rompe como para crear una vida nueva, en su libro tiene un espacio en donde dice, ¿no? Lo del masturbador, por ejemplo, que cuando él conoce a toda esta élite, ¿no? A todos estos franceses de la aristocracia, pues que él se siente menos, ¿no? Él se siente muy tímido. En Vida Secreta, él dice que sentía tanta vergüenza de tanta sofisticación francesa y que llora espiando. Los enamorados
enamorados en el jardín de Luxemburgo antes de masturbarse con violencia en la habitación de su hotelucho. Lo tenía que hacer mirándose al espejo. El cual dice, la mortificación de no haber podido alcanzar a los seres inaccesibles que rozara con mi mirada henchía mi imaginación. Con mi mano ante el espejo de mi armario cumplía el rítmico y solitario sacrificio en el cual iba a prolongar lo más posible el incipiente placer acariciado y contenido en todas las formas femeninas que había mirado con anhelo aquella tarde. Habiendo alcanzado el límite de mis fuerzas, arrebataba el placer final con toda la fuerza animal de mi crispada mano. Placer mezclado, como siempre, a la amarga y que más te suelta de lágrimas. Esto en el corazón de París. Él habla esto de esta masturbación como algo doloroso, como un sacrificio que, bueno, pues tiene que hacer, pero tampoco lo ve tan placentero. Entonces, por eso Gala se convierte en su todo, su musa, su madre, su pareja, y bueno, por eso tan inseparables. Los alejamientos del deseo, huevos, de donde salen estas figuras, y también es muy llamativa, tiene este personaje que es el que está viendo algo, ¿no? Es el mirón, el voyerista, y el voyerista que está viendo, que ve aquí otra vez, esto que le da tanto miedo que siempre está en la boca, no aparece ya la langosta, o sea, la langosta está aquí encerrada, ya la encerró, el miedo ya lo encerró aquí, ya la puede estar espiando, ¿no? Eso que le da tanto miedo ya está guardado, pero este personaje también llama mucho la atención, ¿no? Este hombre agarrando de esta manera a esta mujer, esta mano con el cuchillo, también como de una castración. Ian Gibson, por ejemplo, en este libro habla de estos ciclistas que están buscando como con esta roca en la cabeza, como de equilibrio, de buscar como la estabilidad sexual. Entonces, bueno, pues Los placeres iluminados es también una obra de la época, ¿no? De cuando conoce a Gala, y puede ser este momento en el que él empieza a reconstruirse otra vez. Este es el de Escupo sobre el retrato de mi madre, que es el Sagrado Corazón, con estas palabras que al papá pues le causan tanto repudio y por eso echa al hijo de la casa y bueno, pues recuerdan que les dije que deshereda al hijo, pero después vuelve a hacer su testamento como 9 veces más. Y Dalí, ¿qué hace? Se va a rapar por completo. Él es como muy bueno como para volver a reinventarse, a decir, bueno, ya me repudió mi papá, me rapo y vuelvo a renacer. Y aquí a Buñuel le pide que le tome esta foto con un erizo. En cada que comían muchos erizos, y bueno, pues siempre el erizo está también muy presente ahí en la vida de Dalí, y además también el erizo es este animal que no te deja por las espinas entrar a su centro, ¿no? A conocerlo por dentro, porque siempre tiene las espinas para que no te le acerques tanto. Entonces, se fijan, es como muy de Dalí y hace este retrato cuando se pelea con el padre. Gala hace este cuadro, me gustó mucho para ponérselos porque ya es posterior. Gala obviamente toma todo el control de la situación. Es una Gala, siempre va a retratar, cuando ya vemos mujeres en la obra de Dalí, va a ser Gala, y aunque hace mujeres tipo ángeles o vírgenes, es Gala, la cara de Gala, está como volando, y aquí tiene una granada, pero esto se vuelve a reflejar aquí, entonces Gala está dormida y está soñando algo, pero a la vez es como si alguien más está soñando, o sea, Dalí, a Gala, porque Gala pues tampoco es que está dormida realmente, sino que está flotando también como en el sueño de alguien más. Y la granada, por ejemplo, pues siempre ha representado sexualidad. Por ejemplo, en el simbolismo cristiano, las granadas es símbolo de fertilidad. Cuando vemos iglesias en donde aparecen mucho granadas, pues es esta fertilidad. Luego aparece la Virgen, por ejemplo, y con granadas o con una granada en la mano, pues es este símbolo de fertilidad, pues de sexualidad, ¿no? Aquí con Dalí, este pez o pescado tragándose a estos tigres, que a su vez trae como algo aquí, una lengua rara, ¿no? Como a su vez está tragando a este otro, ¿no? Esta explicación de este cuadro la encontré, ¿saben dónde? En el Thyssen de España. Y aquí, por ejemplo, habla de que este es el momento justo, porque vean cómo se llama. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Es Gala dormida un segundo antes de despertar. Ven cuando uno está dormido y antes de despertarte se te meten como elementos de la realidad a tu sueño y tú empiezas a soñar con eso. Por ejemplo, el reloj. Si suena tu reloj, lo empiezas a meter a tu sueño y empiezas a hacer todo un sueño con ese ruido que soñaste. Pues aquí
Es esta gala, aquí hay una abeja alrededor de una granada que está despertando a Gala. Y entonces este sueño de esta abeja, ¿no? Este aguijón que le va a picar, y entonces le hace despertarse, pero antes de despertarse, ella lo convierte en este sueño que es este rifle que le va a picar. O sea, con el piquete de la abeja lo va a transformar en este rifle ya en su sueño. Dalí hace muchísimos elefantes de estos. Es como un elefante con patas de araña y súper débiles, como dejándole a las patas todo el peso del animal, y este animal con un obelisco, cargando un obelisco. Ahora vean las referencias, vean el bosco, vean aquí está hay muchos como elementos de estos como peces devorando a los objetos, a los animales que hay por ahí. Y bueno, todo esto también tiene simbolismo sexual, es muy, muy sexual también esta obra. En Roma está este elefante de Bernini, que es el elefante con el obelisco, ¿ya vieron? Igual que el de Dalí, nada más que Dalí hace como las patas de araña. Y este va a ser ya un elemento muy recurrente en su obra. ¿Se acuerdan que les había dicho? Se va a Estados Unidos en el 34 y bueno, ya se vuelve ahora sí que el artista famosísimo. Bretón se pelea con él, le pone a vida dólares. Además, este apodo le fue mejor a Dalí porque entonces lo hizo ganar más dinero, más popularidad y empieza, por ejemplo, hay toda una problemática porque empieza a firmar en blanco para que pues ya cada quien pintara ahí lo que quisiera, porque al final lo que valiera la firma de Dalí. Entonces imagínense el escándalo también. Empieza a hacer comerciales. Dalí cuenta también cómo le gustaba desde niño eso, que él encontró la manera al momento de él tirarse por las escaleras. O sea, que le pasó que un día pues él era muy tímido y él era como muy débil, muy miedoso, todo le daba miedo, pero un día había unas escaleras y él se cayó y vio cómo al momento de caerse, todo llamó la atención de todo el mundo, los maestros lo recogieron y todo el mundo estaba al pendiente de él, lo curaron, lo levantaron. Y él dijo, ese miedo que yo causé en los demás me hizo que no se notara el propio miedo que yo sentía. Y entonces, a partir de ese momento, creé mi personaje. O sea, lo tiene clarísimo. Decía, pues sí, al principio ellos me intimidaban a mí, pero después yo era el que intimidaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el bigote, la capa, todas estas excentricidades, y pues se intimidaba a todo el mundo. Y eso intimidar a alguien más lo protegía de sus propios miedos, ¿no? Después de mi esposa Gala, lo que más amo en esta vida es el dinero. Entonces, bueno, pues lo tiene clarísimo. Gala es, ¿no? Lo máximo, pero también después de Gala, el dinero, ¿cómo no? Ahora, los Dalí no tenían, todos empezaron a hacer millones. Gala solamente era en cash y no era que quisieran con eso hacer inversiones y no, no, o sea, ellos lo que querían era gastarlo en el momento, vivir en lujos, tener a toda su corte, viajar y demás. No, no esperaban tener hijos. Obviamente Dalí decía, lo único bueno de los niños son los niños erotizados. Entonces, bueno, quedaba clarísimo que los niños no. Pues Gala era muy abierta sexualmente. Dicen en Cadaqués y bueno, pues por donde vivía, que todo mundo ya la conocía, que llegaba en su Cadillac azul y era una ninfómana. Ya ella por ahí de sus 60 años y siempre pues tenía a algún joven esbelto de veintitantos que pues el galán de turno le prometía ya sea ser torero, ser de la Fórmula 1, ser artista de cine, los llevaba un rato de viaje y todo, y un buen día se cansaba de ellos y ya, ¿no? Cambiaba de modelo. Ella se enamoró de dos en especial, uno que es William Rothlein, que por ejemplo, se lo presentó a Bellini para que lo metiera en una película que estaba haciendo, pero pues no dio el ancho el galán, y entonces así fue como ella empezó a perder ya el interés por él. Pero bueno, pues lo paseó por todos lados. Para Dalí era muy bueno también que ella se fuera unos 2 meses, porque lo dejaba trabajar, no lo estaba presionando y todo, y ella pues se divertía por ahí y ya de repente regresaba. Pero que sí, con William Rothlein, Dalí sí sintió y ya le empezaba a mandar cartas así de, ya te estás tardando, ¿cuándo vas a regresar? Y con él sí sintió por ahí que lo podía llegar a dejar, ¿no? Por él. Gala decía que él era del mejor de los amantes, a excepción de Paul Eluard, que era el mejor amante, que ese sí era que nunca había tenido sexo con nadie
mejor que con Paul Eluard, y que Dalí era un desastre. Y este otro fue muy famoso, Jeff Fenholt, que él fue después de la banda de rock de Black Sabbath, y él se hizo famoso porque participó era el Jesucristo Superestrella. Entonces, bueno, pues ella andaba para todos lados con su Jesucristo Superestrella. Como les decía, ella se fue a su castillo en Púbol, que es donde está enterrada, y bueno, pues también dicen que para que Dalí fuera ahí era solamente con invitación por escrito. Entonces ella le había puesto esa condición, que para ir a verla a su casa, pues era con invitación por escrito. Y entonces ella llevaba ahí a sus amantes y todo, y de repente pues ya Dalí la iba a visitar. La hija de Gala, ¿qué pasó con ella? Pues en algún momento hasta la repudió en público. Cuando muere Gala, la hija sí fue bueno, cuando estaba enferma, la quiso ir a ver y no la dejaron entrar. Por ejemplo, Ian Gibson sí habla de que en los años 60 el testamento de Gala decía que todo lo de Gala era para Cecil, su hija, y lo de Dalí iba a ser para la fundación. Al final, todo se fue a la Fundación Gala Dalí, y hubo un problema ahí de unas esculturas que le dejaron a la hija, o que la hija estuvo como pidiendo, pero más bien también fue como un problema ahí de cómo al final de los días de Dalí, ya que estaban muy viejitos, como que sí firmaron documentos que hicieron que más bien sus asistentes pues hicieran lo que quisieran con la herencia, ¿no? Varias veces. La segunda mujer más importante en su vida después de Gala, a ver, aquí es importante, la primera parte de Dalí antes del surrealismo y todo esto, su hermana Ana María. Su hermana Ana María sale muchísimo, retratada, era su musa, pero dicen que hasta una relación medio incestuosa, y que también por eso la hermana, cuando aparece Gala en escena, también, por ejemplo, en Cadaqués, cuando estaba Gala en algún lugar, la hermana y la tía pasaban y hacían groserías y todo, ¿no? Después Gala, ella, que fue Nanita Kalashnikov, era una española, pero se casó con un ruso, por eso este apellido. Pero Ian Gibson la describe como la mujer más espectacular de Nueva York. Que en un evento, Dalí iba caminando y cuando la vio, le dijo, usted es la mujer más hermosa que he visto en mi vida y no quiero dejarla de ver nunca más. Y que así fue, se hicieron grandes amigos, muy, muy íntimos, que Gala hasta le pide en algún momento que si no está ella, que se case con Dalí, pero eso no sucedió, ¿no? Ella era hija de un escritor, que además está muy chistoso porque es un escritor que le había gustado mucho a Dalí, Carretero, José Manuel Carretero, que tenía una frase de una estrofa de su libro: no hay nada que me excite más que escuchar crujir a una mujer como lo hace una sandía al ser partida con un tenedor. Que Dalí, cuando lee este concepto, se queda traumado porque dice, no, pues yo con el pene del tamaño que lo tengo, pues nunca voy a lograr a partir una sandía de ese tamaño, ¿no? O sea, olvídenlo. Años después conoce a la hija, bueno, pues se hacen muy amigos. Entonces, bueno, pues eso está ahí muy simpático porque también él, esta vergüenza que siente tanto de la que he hablado, también tiene que ver ahí con él mismo, ¿no? Amanda Lear. Ella, hay dos versiones. Una es que es de Saigón, espectacular también, es una cantante. Por ejemplo, ella tuvo romance con el de los Rolling Stones, Mick Jagger, tuvo romance con David Bowie, modelo también. Otra versión es que en realidad Dalí, aquí está con Gala, iba mucho a un bar de travestis en París, y bueno, pues hay toda una travesti que era muy famosa, que se llamaba Abril, pues cuenta la historia de cómo ella se fue a Marruecos a hacer la operación del cambio de sexo en los años 60, y después que ella fue este personaje que era un hombre, estudiante de arte, se casó, ya que la transformaron en mujer, se casa con un inglés nada más como para tener el apellido, y se transforma en Amanda Lear. Pues está este rollo sobre si era travesti o no. En algunos lugares sí aparece claramente que es travesti, o sea, en algún momento le preguntan algo a Dalí sobre ella y dice, pues la única excepción es que cuando se desnudó para que la pintara, pues resulta que tenía vagina, ¿no? Así como qué excepción, como para darle la decepción a todo el mundo, ¿no? Pues muy guapa, pero sí, si se fijan, pues sí tiene sí es como muy hombruna, ¿no? Bueno, ella pues igual los acompañaba a todos lados y eran parte de la corte que acompañaba a Dalí. A ella le tocó ver cómo llegó a su corte este personaje, Carlos Lozano, era un colombiano que cuenta la anécdota que cuando Dalí lo conoce, pues
él estaba sentado ahí en el San Reyes con toda la parte de la corte, y que lo vio como un dios azteca con su pelo largo y pensó que era una mujer y que le da un beso en la mano, y ya después ve que, ¿no?, era hombre, y poco a poco lo empezó a invitar pues a todas sus orgías que realizaba Dalí, y lo empezó a invitar a todo su círculo, y Carlos Lozano pues estaba feliz, él era fotógrafo, y entonces pues le empezó luego entró en el círculo, y bueno, Carlos no lo podía creer, y él escribe un libro de sexo, surrealismo, Dalí y yo. Y ahí es donde él sí iba a contar de qué iban todas estas orgías que organizaba Dalí en su recámara, en donde, por ejemplo, dice que le gustaba invitar gente que tuviera, por ejemplo, miembros amputados, por ejemplo, soldados de las guerras, y con enanos, con gente deforme, y contrataba a modelos guapísimas, se ponía a dirigir toda su orquesta y a decir qué tenía que hacer cada quien con qué. Y cuando, por ejemplo, alguien llegaba al orgasmo, pues tocaba una campana y pronunciaba ahí palabras y todo, o sea, era todo su espectáculo. Y entonces, o sea, Carlos Lozano dice, bueno, en realidad no era una orgía, porque realmente una orgía pues tiene que ser más libre la cosa, ¿no? Y aquí pues era como más pues un medio puesta en escena, y a Dalí le gustaba tener sobre todo como ese control de que todo el mundo, pues por estar ahí, pertenecer y todo, pues participaban de estas fiestas que él se organizaba, y todo el mundo le seguía la corriente, y él siempre, pues como el maestro de ceremonias, pedía que le llamaran ya para este entonces el divino Dalí, y entonces pues era ponerse como si fuera él el dios que estaba haciendo su gran reproducción sexual, ¿no? Son algunas de las perversiones de Dalí, y bueno, pues esta es la última obra que logra hacer Dalí, La cola de la golondrina, está en la colección de la Fundación Gala Dalí. La vida de Dalí no terminó con excentricidades cuando muere, sino en 2017 hubo una mujer que afirmaba que era hija de Dalí, y de haber sido cierto eso, pues toda la colección y toda la obra de Dalí, los derechos y todo, pues iban para ella. Entonces se los iban a quitar a la Fundación Gala Dalí de la ciudad de Figueres. Un juez dio la orden de exhumar los restos de Dalí, los sacaron, le hicieron las pruebas del ADN y resultó que no era la hija de Dalí, pues era impotente, era muy improbable que fuera, y ahora ella pues estuvo condenada, o está condenada más bien, a pagar todos los gastos que se tuvieron que hacer para la exhumación y todo. No te pierdas el próximo video y no te olvides por favor de darle like o compartir. Nos vemos a la próxima. ¡Suerte!